A ver, la vez pasada, si recuerdan, vimos lo que es una estructura tipo pila. Yo lo, a ver, ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que hemos hecho hasta ahorita en encapsulando un arreglo? En todos los ejercicios que habíamos hecho antes de la pila, el arreglo se podía acceder a los elementos, ya sea para poner un elemento o para extraerlo, a través de los métodos getSet, y a esos métodos se les pasaba como parámetro la posición que queríamos manejar. En cambio, la pila no va a manejar la posición, el usuario, sino la misma estructura es la que va a decidir dónde va a poner un elemento o de dónde lo va a quitar. Acuérdense que la estructura, ¿cómo trabaja? El último elemento es el que entra, perdón, el último elemento que entra es el primero que sale. Más o menos son como los paréntesis, ¿no? Cuando nosotros abrimos una secuencia de paréntesis, siempre tenemos que cerrar primero el último que abrimos. Más o menos esa es la idea de la pila. Entonces aquí yo puse algunos ejemplos de ya pilas, digamos, en el mundo real. Y es como, por ejemplo, aquí, si yo quiero sacar bueno, ¿cuál fue el primer, viendo el ejemplo de los aros del juego de niños, ¿cuál fue el primer aro que entró a la pila? El azul, ¿verdad? ¿Y cuál es el último que va a salir? Pues el azul. ¿Y cuál fue el último que entró? Pues el blanco, y es el primero que va a salir. Así es como trabaja una pila. Bueno, entonces, debido a que se tiene ya un comportamiento, no es necesario decirle en qué posición lo vamos a poner ni de qué posición lo vamos a sacar. Solito lo debe controlar. Muy bien, entonces, ¿cómo va? ¿Qué es lo que debe tener nuestra clase que va a encapsular el comportamiento de una pila? Ahora, hay que recordar que no estamos viendo para qué sirve una pila, simplemente estamos viendo el comportamiento y lo vamos a codificar, pero no estamos diciendo para qué nos sirve. Eso lo van a ver en estructura de datos. ¿Para qué sirve una pila? Para muchas cosas. Ordenamientos, expresiones, búsquedas, para muchas cosas sirve una pila. Bueno, entonces, ¿qué debe contener nuestra pila? Va a encapsular un arreglo, eso ya lo hemos hecho muchas veces, pero el manejo lo vamos a dar, lo va a hacer internamente la pila. Ahorita vemos cómo. Va a tener un método para agregar un elemento. Vean cómo para agregar y para quitar no necesitamos decirle cuál posición, él solo va a saber cuál posición. Bueno, un método para saber si la pila está vacía, es importante saber si la pila está vacía. Otro método para saber si la pila está llena. Si está vacía, pues ya no se pueden quitar elementos. Si está llena, ya no se pueden poner elementos. Y un contador interno que controlará precisamente eso. Ese contador interno va a ser una variable de tipo entero, va a ser un atributo de la clase, pero este atributo se va a manejar a través de los métodos sacar y más bien poner y quitar. Si ponemos un elemento, ese contador se va a incrementar en 1. Si quitamos un elemento, el contador se va a decrementar en 1. Por eso es un control interno de la pila y no necesitamos decirle qué número de elemento va a manejar. Bueno, vamos ahorita a concentrarnos precisamente en ese contador, ¿sí? Lo vamos a llamar tope y va a ser de tipo entero. ¿Cuál es en un arreglo, cuál es la primera posición de un arreglo? 0. La 0. Bueno, entonces el tope inicialmente no puede valer 0 porque ya estaría indicando una posición de un elemento que todavía no existe. Cuando creamos la pila está vacía. ¿Y cómo van a llegar los elementos? A través del método poner. ¿Cómo se van a ir los elementos? A través del método quitar. Tanto el método poner como el quitar son los que van a modificar el valor del tope. Por lo tanto, el tope lo vamos a empezar inicialmente con -1. Cuando el tope valga -1, quiere decir que no hay ningún elemento de la pila. ¿Sí? Cuando llegue el primer elemento, ese -1 se va a convertir en 0. -1 más 1 va a ser 0 y en esa posición se va a poner el primer elemento. Si queremos poner otro elemento, el tope se incrementa a 1 y ahí vamos a poner el segundo elemento. ¿Qué pasa cuando quitamos un elemento? Tope se decrementa. Pero la posición 0 pues es activa, es una posición viva del arreglo. Por eso, inicialmente tope va a valer -1, ¿sí? Bueno, entonces dice, si tope vale -1 significa que la pila está vacía. Cuando creemos el objeto, internamente nosotros le tenemos que decir en el constructor que tope vale -1. Eso indica que la pila está vacía. Bueno,
El método poner va a incrementar en 1 el valor de tope, como lo estábamos diciendo. ¿Qué debe cuidar el método poner? Que haya lugar para poner un elemento. ¿Sí? Sí, como en el caso de que veíamos de aquí, ¿verdad? Si aquí queremos poner, bueno, aquí como que se ve que cabe otro, ¿verdad? Pero imagínense que lo que es el poste de esta pila, que ya no tuvieran pues, ese sobrante. Si quisiéramos poner otro elemento, ya no cabría en la pila. La pila tiene un límite. Ahora, Java tiene una clase que se llama stack, que es la pila. Bueno, esa pila es dinámica. Ahí no tiene un tope establecido, un tamaño establecido. En nuestra clase sí va a tener un tamaño establecido. Entonces, si yo le digo que aquí caben, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Si yo digo que en esa pila van a caber 5 aros, le quiero poner un sexto aro, no debe caber. O por el contrario, si yo empiezo a quitarle aros, ¿cuánto les puedo quitar? 5. Si quiero quitar un sexto aro, ¿qué debe decirme? Que la pila está vacía. ¿Sí? Bueno. Ok, bueno. Un método para saber si la pila está vacía, otro para saber si está llena. Estábamos con el tope, más bien. La pila estará llena cuando tope apunte al último elemento del arreglo. Bueno, eso lo podemos ver aquí, miren. Que acabo ese documento, ahí se lo voy a compartir, ya lo leen con más calma. Aquí tenemos este ejemplo. Imagínense que ya tuviéramos codificada la clase pila. Aquí estamos creando una pila de 5 elementos y va a ser una pila de precios, ¿sí? Bueno, inicialmente la pila está vacía porque no tiene... Una cosa es la capacidad de la pila y otra cuántos elementos activos tiene. En este caso, creamos un arreglo de 5 elementos, quiere decir que a la pila le caben 5 elementos, pero lógicamente todavía no tiene ninguno. Por eso la pila está vacía, tope vale -1. Si nosotros, suponiendo que ya tuviéramos el método poner y el método quitar, si nosotros mandamos llamar 3 veces el método poner, cuando le mandamos el 10.55, el tope se incrementa de -1 a 0, le agrega 1, y por lo tanto lo pone en la posición 0. Si le mandamos llamar otra vez el método poner, tope se vuelve a incrementar a la posición 1, y ahí quedaría el 27.16. Y si lo volvemos a incrementar, tope quedaría en la posición 2 y el 6 quedaría precisamente en esa ubicación. Entonces, en este estado de la pila, aunque le caben 5 elementos, nada más tiene 3. Si yo le digo, muéstrame los elementos de la pila, nada más me debe mostrar estos 3. Bueno, ¿qué pasa si le quitamos elementos a la pila? Si le digo quitar, ven, como en tope no le digo en dónde, él solito sabe dónde. Y si le digo quitar, tampoco le tengo que decir de dónde. ¿Cuál quitaría? Aquí lo dice. Si le digo quitar, siempre va a quitar el último. Quitaría el 6, ¿eh? El tope lo decrementa y tope quedaría en 1, ya no quedaría en 2. Si le decimos otra vez quitar, ahora va a quitar el 27.16 y tope quedaría en 0. ¿Sí? Quedaría de esta manera. Bueno, le agregamos otros 4 elementos y llenamos la pila. Cada vez que yo ponga un elemento, tope se va a incrementar. En este caso ya no puedo poner ningún elemento, ¿verdad? ¿Por qué? Tenía 1 y le agregué 4, se llenó la pila. La pila se llena cuando tope es igual al tamaño del arreglo -1. O sea, tope en este caso vale -1, está vacía. Aquí vale 2 porque tiene 3 elementos. Aquí tiene un elemento, tope vale 0. Y en este caso tope vale 4 y ya no le puedo incrementar tope porque ya no cabría ningún elemento en la pila. Entonces, en concreto, cuando tope valga -1, la pila está vacía. Cuando tope valga datos len -1, la pila está llena. Ahora, ¿cómo podremos saber el número de elementos de la pila a través de tope? Tope más 1. Tope más 1, ¿verdad? O sea, aquí tope vale -1, más 1 sería 0 elementos de la pila. Aquí, ¿cuánto vale tope? Vale 2. Más 1, hay 3 elementos. Aquí tope vale 0, más 1, hay un elemento. ¿Cuánto vale tope aquí? 4, más 1, hay 5 elementos. Entonces, tope más 1 me va a decir cuántos elementos tiene la pila. Bueno, todo eso nos va a llevar al diagrama de nuestra clase. Vamos a tener un arreglo encapsulado de tipo doble en este caso y una variable de tipo entero que va a ser el controlador de la pila. Tope es el que me dice a dónde va un nuevo elemento, de dónde tomo un elemento. Y va a tener estos métodos, está vacía, está llena de booleanos, los dos, me regresa un falso, un verdadero.
un método para poner un elemento, en este caso es de tipo doble porque mi arreglo es de tipo doble, no me va a regresar nada. Y un método que quita un elemento, me va a regresar el elemento que quita, el que está en el tope de la pila, también de tipo doble. Tanto poner como quitar no necesitan saber de qué posición van a poner, en qué posición va a poner o de qué posición lo va a sacar. Bueno, un método que me dice el valor del tope. Ahora, ¿por qué? Y eso lo dice un poquito más abajo, o lo dice por aquí, ¿no? ¿Por qué no debe tener un método setTope? Tiene un método getTope, pero ¿por qué no tiene un método setTope? Bueno, por ahí va. A ver, tope es el que va a controlar internamente, o sea, tope es un control interno de la pila, ¿sí? ¿Y cómo se incrementa tope? Con el método poner. ¿Y cómo se decrementa? Con el método quitar. Entonces, si nosotros pusiéramos un método setTope, estaríamos permitiendo que por fuera se modificara ese valor y entonces se echaría a perder el comportamiento de la pila. Por eso el tope no debe tener un set. Solito se va a controlar. La modificación de tope tiene que ser a través de poner o de quitar, pero no desde fuera. Fíjense, eso pasa, lo podemos observar casi todos los días en las tortillas. Las tortillas, cuando compramos unas tortillas y las ponemos en el tortillero, realmente se está comportando como una pila. Y de las tortillas, ¿cuál debería ser la siguiente tortilla que agarráramos? Si lo hiciéramos en orden. La que está arriba. La que está arriba, ¿sí? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque está fría, porque está manoseada, no sé por qué. Entonces, hagan de cuenta que ahí eh, pues, la pila la estamos manejando de una manera incorrecta. Si yo meto la mano y saco una tortilla del medio, es como si tuviera un set tope. O yo le diría, saca la tortilla de donde yo quiera, donde esté más calentita, donde... Ahí estamos haciendo mal uso de la pila, ¿sí? Bueno, para no permitir eso, es que no debemos tener un set tope. Y el quitar, no me dice, quita el elemento del medio, no. El quitar, lo debe quitar siempre el de arriba. Bueno, vamos a codificar eso. Lo dejamos por aquí. Vamos a tener esta es nuestra clase. Vamos a crear una aplicación. Ahí no. Bien, vamos a crear una aplicación que se va a llamar aplicación pila. Sería 0,5, estamos a 20. Aplicación pila. Les comentaba en un principio, cuando empezamos a ver el concepto de pila, que en realidad en donde lo van a ver más ampliamente es en estructura de datos. La pregunta es entonces, ¿por qué lo estamos viendo ahorita? ¿Y qué tiene que ver con herencia y polimorfismo? Hasta ahorita nada. Bueno, entonces vamos a agregar una clase. A ver, una clase que se va a llamar pila. ¿Qué atributos va a tener nuestra clase? Pues va a tener un arreglo de tipo doble, que en este momento no sabemos de qué tamaño es hasta que lo haga el constructor. Y va a tener también un atributo de tipo entero que se va a llamar tope. ¿Sí? Bueno, entonces, no voy a utilizar la inserción de código porque me lo va a manejar como un arreglo completo y yo lo quiero hacer elemento por elemento. Entonces, vamos a agregar un constructor por default. Y aquí el constructor va a hacer dos cosas, darle la dimensión al arreglo y establecer que está vacía la pila. Entonces le diríamos, datos es igual a new doble de tamaño 10, por ejemplo. Esto es por default, le vamos a poner un tamaño 10. Entonces cuando creamos una pila con este constructor, va a tener 10 elementos. Pero aquí le tenemos que decir que tope vale -1. Esto indica que la pila está vacía.
Ese es el primer constructor. Vamos a agregarle un segundo constructor. Este va a recibir como parámetro el tamaño que le queremos dar a la pila. Vamos a crear el arreglo de ese tamaño. Y también indicarle que el tope es -1. Sabemos que aquí, si por ejemplo el usuario de la clase me manda aquí un 25 en la N, pues el arreglo tiene capacidad para 25 elementos, pero la pila de manera lógica está vacía, no tiene ningún elemento. Entonces aquí le pondríamos también pila vacía. Bueno, vamos a agregarle el método que me dice de la capacidad de la pila. Hay unos métodos que no puse ahí en el diagrama, ¿eh? ¿Cómo sabríamos la capacidad de la pila? O sea, ¿cuánto le cabe? No cuánto tiene. Datos.len, ¿verdad? Y pues podemos poner un get tope. Ese no habría problema porque el get tope no modifica el tope, nada más me dice cuánto vale. Get tope me regresaría el valor de la variable tope. Vamos a agregar un método que me indique cuántos elementos tiene la pila, ¿no? Public también es un entero. Get número de elementos. ¿Cómo me dijeron que sabríamos el número de elementos que tiene la pila actual? ¿El número actual? Ya me lo habían dicho. No, porque el punto len me dice, por ejemplo aquí, miren. A ver, aquí. Aquí la pila tiene capacidad de 5. El get capacidad me regresaría 5. Pero en este estado, ¿cuántos elementos tiene? Aquí. 0. ¿Y acá cuántos tiene? 3. Ya habíamos dicho cómo podemos calcular el número de elementos que tiene la pila en base a la variable tope. ¿Qué sería? Tope más 1, ¿va? O sea, aquí dijimos, tope vale -1. Si le agrego 1, me da 0 y tiene 0 elementos. ¿Cuánto vale tope aquí? Vale 2. Más 1, 3. Tiene 3 elementos. Entonces, el número de elementos es el tope más 1. Bueno, vamos ahora a agregarle, ahora sí, los métodos que dice aquí. Está vacía. Este método me va a decir si está vacía o no la pila. Ahora, el hecho de que no esté vacía no quiere decir que esté llena. Este método nomás me va a decir si está vacía o no. Me va a regresar un booleano. Y es como una pregunta, ¿verdad? ¿Está vacía? ¿Cuándo dijimos que la pila está vacía? Cuando tope vale -1. Entonces podemos preguntar, si tope es igual a -1, entonces regresamos un verdadero. ¿Sí? Y en caso contrario, regresamos un falso. Este método solo dice si está vacía o no, no me dice si está llena. Solo, ¿está vacía o no está vacía? Bueno, fíjense que esto lo podemos simplificar porque a final de cuentas la comparación en sí misma me da un verdadero o un falso. Entonces, yo voy a comentar esto y en su lugar voy a poner esto otro. Que regrese el resultado de la comparación. ¿Así? Aquí va a regresar, esto no es una asignación, es una comparación, es un operador de relación. Entonces, pregunta si tope es -1 y el resultado de esto puede ser falso o verdadero. Y eso es lo que va a regresar, si es falso o verdadero. Bueno, ahora vamos a poner lo del método que me dice si está llena. ¿Cómo sé si está llena la pila? ¿Cuál es el valor de tope para saber que está llena la pila? Datos.len
Pero, a ver, aquí está, cuando está llena. Pero -1, ¿no? Porque aquí, miren, aquí está llena. ¿Cuánto vale tope? Vale 4. Y datos de un punto len, ¿cuánto vale? 5. Entonces, cuando tope es igual que datos len -1 es cuando está llena. Es que tope no puede llegar al 5 en este caso, porque la posición última es la 4. Entonces aquí, pues preguntaríamos algo similar. Si tope es igual a datos len -1, entonces regresaríamos verdadero. En caso contrario, regresaríamos falso. También este método solo me dice si está llena o no está llena. Si no está llena, no quiere decir que esté vacía. No necesariamente. Bueno, entonces esto también lo podemos simplificar. Vamos a hacerlo. Si ponemos return tope igual a datos len, es una pregunta, no es una asignación, -1. Aquí estamos preguntando si tope es igual que datos len -1. Si es verdadero, regresa eso. Si es falso, regresa falso. Bueno, ya tenemos el método. Está vacía, está llena, que tope. Nos faltan los métodos que modifican el estado de la pila. El que pone un elemento y el que quita un elemento. Sabemos que va a ponerlo siempre al que sigue, al último, y siempre va a quitar el último. Bueno, vamos a poner aquí nuestro método. ¿Qué hice ahí? No sé. El método poner es como un set elemento, pero sin subíndice. Se va a llamar poner y va a recibir como parámetro el valor que se va a poner en la pila. Como es de un arreglo de tipo doble, pues va a recibir un parámetro de tipo doble. Ahora, lo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí, si yo quiero poner un elemento en este punto, mando a llamar este método, ¿qué debe ocurrir con tope? O sea, por ejemplo, aquí yo quiero poner un elemento, si el último está en el 0, el siguiente debe estar en el 1, ¿no? Entonces, el método poner lo que va a hacer es incrementar tope para acceder al siguiente elemento. Entonces, haría esto, tope más. Si vale 0, tope más, ahora vale 1. Y aquí en la posición 1 vamos a poner lo que viene en X. Entonces le diríamos datos, subíndice tope es igual a X. Ahora, ¿qué debemos cuidar cuando agregamos un elemento? ¿Tenemos un espacio infinito en el arreglo? No, ¿verdad? O sea, tiene un límite. ¿Cómo lo vamos a definir? Es como cuando le abrimos a la pila ahí del lavadero. Es una pila, ¿no? ¿Por qué se llama pila? Es una pila de agua. Le va cayendo el agua arriba. Pero ¿qué pasa cuando se nos olvida cerrar la llave? Se desborda la pila. No podemos permitir que se desborde la pila. Si mi arreglo tiene 5 elementos, nada más le pueden caber 5. Entonces, tenemos que validar aquí. Vamos a hacer eso únicamente cuando ya no podría agregar elementos a la pila. Cuando está llena. Entonces le digo, cuando esté llena ya no puedo agregar, ¿verdad? Solamente lo puedo agregar cuando no esté llena. Si está llena, ya no puedo agregar. Entonces aquí le diría, si está llena es igual a falso, entonces haz lo que ponemos aquí. ¿Así? Si no está llena. Tampoco tiene que estar vacía, con que no esté llena. Bueno, esto también lo podemos simplificar de esta manera. Si lo ponemos así. Con la negación. Ahí le estamos diciendo, si no está llena, entonces agrégalo. Si esto es falso es porque está llena.
Y si está llena, no podemos agregar el elemento. Bueno, ahora vamos a... El quitar, pues va a ser pero lo contrario, ¿no? ¿Cuándo no podemos quitar? Cuando está vacía. ¿Sí? Cuando está vacía no podemos quitar. Bueno, entonces me va a regresar. El quitar, la idea es que quite el elemento y me lo regrese para hacer algo con él. Nosotros no vamos a llegar hasta ese punto de saber qué vamos a hacer con la pila. Nada más vamos a implementar su comportamiento. Entonces aquí sería doble porque me va a regresar un valor de tipo doble. Se va a llamar quitar. Y tampoco tengo que decirle de qué posición lo va a quitar porque va a ser del último, ¿no? A ver, entonces... Se supone que el quitar va a decrementar el valor del tope, pero tiene que regresar antes. Por ejemplo, si yo voy a regresar a quitar aquí, voy a quitar el 9528, ese es el que voy a regresar, y luego tope lo tengo que poner uno menos. A ver, entonces sería algo como esto: return datos, lo que esté en el tope. Aquí, como tope vale 4, si le aplicamos el quitar, me va a regresar el valor que está en la cuarta posición, que es el 95.28, y está bien. Pero ahora a tope le tenemos que quitar 1 porque ya no va a ser el 4, el tope va a ser el 3. Entonces le diríamos aquí tope menos menos. ¿Pero por qué marca error? No. ¿Qué dice aquí? Código inalcanzable. O sea, me está marcando error porque dice, es que una vez que se ejecute el return, ya nunca va a llegar aquí, porque ya se regresa. A ver, es al revés. Ahora, lo voy a hacer al revés. Pero ¿qué pasa si lo ponemos así al revés? A ver, tope, aquí tope vale 4. Yo tengo que regresar el 95.28 porque es el que está en el tope. Pero si le pongo tope menos menos, pues ya me voy a ir al 3, ¿no? Y luego voy a regresar el que está en la posición 3. En lugar de regresar el 95.28, voy a regresar el 44.07. Pero por lo menos no me marcó error, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahí? Pues miren, lo que vamos a hacer es que el tope sí lo tenemos que decrementar antes del return porque si no, no va a llegar a esa instrucción. Entonces aquí simplemente le vamos a hacer un ajuste, ¿no? Tope más 1. Tope lo decrementamos a 3. Y luego regresamos el que está en la que sigue. En realidad no lo borra, ¿eh? Si yo le digo que quite, me va a regresar el 95.28, pero no lo quita, físicamente no lo quita, lógicamente sí. Cuando yo le digo quita, ese elemento ya no se considera parte de la pila, ya se quitó de la pila. Pero también, ¿qué decíamos aquí? Que cuando vamos a poder quitar elementos. Nada más cuando ¿qué? Cuando la pila no esté vacía. Entonces, aquí le preguntamos de esta manera, si no está vacía, entonces vas a hacer lo que dice ahí. Porque si está vacía, pues no vas a poder regresar nada. Es como la pila esa de agua que les decíamos, si yo le empiezo a quitar agua y se seca la pila y me dicen, saca más agua, pues ya no voy a poder. Aquí lo mismo. Solamente la vas a poder quitar si no está vacía. Ahora, ¿por qué me marca error? Porque estoy obligado a regresar un valor de tipo doble, no importa si está vacía o no está vacía. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es regresar, pues que regrese un 0, ¿sí? Se supone que no debemos llegar a ese punto de pedirle que quite algo si no existe. Bueno, por último vamos a agregar el método toString. El método toString se va a encargar de mostrarnos los valores actuales, los que están vivos, los que pertenecen a la pila. Por ejemplo, miren, en todos los casos el tamaño de la pila del arreglo es de 5, en todos los casos, ¿sí? Pero aquí el toString no debería mostrar ningún elemento porque el tope vale menos 1, la pila está vacía. Aquí me debería mostrar nada más del 0 al 2, son 3 elementos. Acá me debería mostrar del 0 al 0, un solo elemento. Y acá me debería mostrar del 0 al 4. ¿Cuál va a ser la variable que me dice hasta dónde debe mostrar? A ver, aquí ninguno. Acá tiene que mostrar
3, pero ¿hasta qué posiciones? Hasta el 2. Entonces, lo que valga tope es la última posición que va a mostrar. Vamos a recorrer con un ciclo desde 0 hasta tope inclusive, y eso es lo que vamos a mostrar. Aquí tiene 3 elementos, son los únicos que debo mostrar. Que le quepan 5, bueno, pues que es la capacidad del arreglo. Bueno, entonces vamos a hacer un ciclo para mostrar solamente desde 0 hasta tope, separados por coma. Y lo voy a poner entre corchetes, ¿sí? Eso va a ser el método toString. Bueno, entonces vamos a codificar el método toString. Y ese método, como les digo, pues va a formarse de entre corchetes de los elementos vivos. Eso me lo va a decir tope hasta dónde llego. Le diría, vamos a declarar una cadena, una variable de tipo cadena, que empiece con la apertura de un corchete. Vamos a terminarla con el cierre del corchete. Y luego un ciclo que empiece de 0 y va a llegar hasta el tope inclusive. Hasta donde diga tope. A ver, aquí quedó. Aquí se ve que era un poco más claro. Que empiece en 0 y debe llegar hasta lo que valga tope. Tope vale 2 en este estado de la pila. Me va a mostrar estos 3 elementos, ¿sí? Y luego la iba a ir incrementándose. Y bueno, lo que vamos a hacer es agregarle el elemento que está en la posición I. Cad más igual datos que está en la posición I. Pero si lo dejamos así, pues nos va a poner todos los números pegados, ¿verdad? Vamos a ponerle una coma. Pero ¿en dónde no debe llevar coma? O sea, que me ponga 10.55, 27.16, 6. ¿Y luego otra coma? En el último no debe llevar coma, ¿verdad? Entonces el último es precisamente cuando la I vale tope. Así que le diríamos, si la I es menor que tope, no menor igual, menor. Si es menor que tope, entonces a la cadena le vas a agregar una coma. Así. Y cuando salimos del ciclo, pues cerramos el corchete. Entonces le diríamos cad más igual, cerramos el corchete. Y aprovechando que tenemos métodos que nos dicen si está vacía o está llena, le vamos a decir, si está vacía, entonces a la cadena le vamos a agregar un letrero que diga pila vacía. Y si está llena, pues también que lo diga. Diríamos sí, está llena. No le ponemos ninguna referencia para llamar el método porque estamos dentro de this. Si está llena, entonces, y aquí en la pregunta, pues no hay que ponerle si es verdadero o es falso. Ya el método me regresa ese verdadero o falso. Aquí, ¿qué sería? Más pila llena. Y vamos a regresar esa cadena. Bueno, ya tenemos nuestra clase pila. Vamos a empezar una aplicación. Miren, voy a crear esa pila que dice ahí. Acá dice que de 5 elementos. Y le vamos a ir agregando y quitando elementos tal y como dice aquí el ejemplo. Y vamos observando cómo va quedando la pila en cada estado. Ok, entonces, bueno, me voy a la aplicación. Y voy a crear esa pila. Pila de precios es igual a new pila. Si utilizo este constructor, sé que me va a crear 10 elementos. Nada más necesito 5 para el ejemplo. Está usando el segundo constructor. En ese momento la pila está vacía. Aunque tenga lugar para 5 elementos, para nosotros, para la aplicación, está vacía. Entonces, vamos a ver si es cierto. Le vamos a decir que nos muestre la pila de precios. Sabemos que ahí va a mandar llamar el toString. Bueno, luego vamos al siguiente estado de la pila. Dice que agreguemos estos 3. Entonces lo hacemos. Le digo,
precios.poner, vamos a poner el 10.55. Y luego otra vez precios poner. ¿Y cuál vamos a poner? El 27.16. Y luego precios poner. Ahora el 6. Y vamos a darle otra vez salida a la pila. Precios. Vamos a checar hasta ahí cómo va, ¿no? Inicialmente me debe decir que la pila está vacía y cuando le agregue 3 elementos me tiene que poner esos 3 elementos en la pila. Miren, empezó vacía, ¿verdad? Ahí está, pila vacía. Y luego le pusimos 3 elementos y entonces ahora me muestra esos 3 elementos. El último que entró pues fue el 6. Bueno, entonces ahora vamos al siguiente estado. Le vamos a quitar 2 elementos. También no le tengo que decir cuáles va a quitar, solita debe saberlo. Bueno, entonces ahora le decimos, le voy a dar salida para averiguar qué fue lo que sacó. Le diríamos precios.quitar. No tengo que decirle qué posición. ¿Cuántos va a quitar? 2. Y aquí también va a quitar. Se supone que va a quitar, en el primer quitar sería el 6 y en el segundo quitar sería el 27.16. Y nada más quedaría el 10.55. Vamos a ver el estado de esa pila. Vean cómo quitó, cuando le dije quitar, como dice aquí el comentario, quitó, salió el 6. Le decimos otra vez quitar y quitó el 27.16 y en la pila nada más quedó el 10.55. En ese momento tope vale 0. Tiene un elemento, ¿no? Bueno, finalmente vamos a llenar la pila con estos. Son 4, ¿verdad? Bueno, voy a poner este. Voy a poner otros 2. Nada más vamos a poner los datos que están ahí en el ejemplo. 87.14 y luego 3.99. 4407. Y ahí ya tenía un elemento, le estoy agregando 3. Ahora un cuarto elemento sería el 95. Y a ver, le voy a agregar otro, el 500. Pregunta, ¿el 500 lo va a agregar o no? ¿Por qué no? Pregunto si el 500 lo va a agregar o no. Vamos a checar, ¿no? Vamos a darle salida. A ver, la pila, bueno, más que aquí la estamos viendo un poquito diferente. Aquí empezó vacía, acá está vacía. Y luego con 3 elementos, le quitamos 2 y le quedó nada más 1. Y luego lo llenamos con estos elementos, el 8714. Este 1055 es el que ya tenía. El 8714, el 399, 44, 95. ¿Por qué no entró el 500? Porque es que cuando entró el 95.28, la pila se llenó. Y nosotros tenemos el método, aquí el método que pone un elemento, dice que solamente que no esté llena va a poner el elemento. Entonces, por eso el 500 ya no entró. El 500 ya no, y no aparece en la pila, ¿verdad? Bueno, entonces ya quedó así. Miren, vamos a hacer rápidamente una pila de, no sé, de cualquier otro tipo de. Bueno, voy a agregar un random. Porque vamos a generar algunos datos aleatorios. Bueno, y voy a crear una pila ¿de qué estará bien? Una pila de calificaciones. Vamos a poner
12 calificaciones. Aquí es un constructor, por eso lleva paréntesis. Bueno, 12. Inicialmente va a tener capacidad para 12 calificaciones, pero ahorita está vacía. Entonces vamos a darle salida a esa pila. Le voy a poner un brinco de línea para que no se empalme con el anterior. Y le vamos a dar salida a la pila de calificaciones. Bueno, y enseguida vamos a llenar la pila con valores aleatorios. Podríamos tal vez hacer un ciclo for desde 0 hasta ¿cuánto sería? Quiero llenar la pila. Le podríamos pedir la capacidad de la pila, ¿no? Desde 0, desde 1 hasta la capacidad de la pila. Lo vamos a hacer a través de un método, de un ciclo mientras, porque yo puedo poner elementos mientras que en la pila. Mientras no se llene, ¿verdad? Entonces vamos a decirle un mientras. While calificación está llena, pero yo lo voy a hacer mientras no esté llena. Entonces lo voy a hacer así. Mientras la pila no esté llena, vamos a agregar un elemento a la pila de calificaciones. Poner, ¿verdad? Voy a poner un valor aleatorio entre 30 y 100 o 30 y 99, ¿sí? Y vamos a darle salida a esa pila. Cada vuelta que dé el ciclo va a agregar un elemento, por lo tanto la pila va a tener un nuevo elemento, hasta que se llene. Cuando se llene, esta condición va a ser falsa porque ya está llena y se va a salir. Entonces, así. Vamos a checar. Bueno, vean cómo aquí empezó la pila vacía, es esta salida, y empezó a poner elementos en la pila hasta que llegó a 12 elementos y se llenó la pila. Empezó vacía, ya la llenó. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a vaciar la pila. ¿Con qué método? While. Ahora va a ser un ciclo while. Ahora es mientras que. Le voy a empezar a quitar elementos a la pila. Mientras que no esté ¿qué? Mientras que no esté vacía. Mientras que no esté vacía. Entonces, y aquí nada más voy a poner el estado de la pila dándole salida y el elemento que quitó. Entonces le diría system, que me ponga cómo está la pila y que le quite un elemento y le dé salida. Voy a poner de esta manera. Calificación punto quitar. Aquí me pone el estado de la pila y luego va a sacar un elemento y yo lo muestro. A la siguiente vuelta la pila ya va a tener un elemento menos. Cada vuelta la pila va a tener un elemento menos. Y debe sacar siempre el último. El primero que entró va a ser el último que va a sacar. Entonces, pues ya cuando salga de aquí, vamos a darle otra vez salida a la pila, ya fuera del ciclo. ¿Sí? Aquí la llenamos con este ciclo. Este ciclo la intención es vaciarlo. A ver. Miren, aquí la pila empezó vacía, se empezó a llenar en el primer ciclo hasta que quedó llena. Después en el segundo ciclo mostramos el estado de la pila y empezamos a sacar elementos. Siempre va a sacar el último, el 43, y luego el 79 y el 44. Lo va sacando. El primero que entró fue el 43, es el último que debe sacar. Aquí sacó el 43 hasta que la pila quedó otra vez vacía. ¿Sí? Bueno, esto es para entender el comportamiento de la pila, pero como les decía, ¿qué tiene que ver esto con herencia y polimorfismo? Mañana lo vemos. ¿Sí? Ahí está el método de quitar. Deja nada más